Hola, vamos a continuar con la reflexión acerca de la teoría de ligaduras de Dirac. Ya vimos que en ella subsisten cuatro conceptos fundamentales, que son los de ligadura primaria y secundaria y ligaduras de primera y segunda clases. Vamos a discutir cuál es la interrelación que tienen estos conceptos con la teoría para ver que el elemento problemático son lo que se denominan las ligaduras secundarias de segunda clase que van a necesitar un tratamiento especial que se conoce como corchete de Dirac. Pero vamos pues a hacer una clasificación un poco más precisa de estas ligaduras. Vamos a hacer una tabla con cuatro entradas, así. Aquí vamos a poner ligadura primaria, ligadura secundaria, ligadura de primera clase, ligadura de segunda clase. Vamos a ver que estos conceptos, cuando tenemos una ligadura de primera clase, una ligadura primaria de primera clase, el sistema está perfectamente resuelto. Cuando tenemos ligaduras primarias de segunda clase, tenemos el sistema, bueno, parcialmente resuelto. Cuando tenemos ligaduras secundarias de primera clase, el sistema está resuelto. Y cuando tenemos ligaduras secundarias de segunda clase, tenemos un problema. Este también está resuelto. Vamos pues, después de haber visto esta clasificación, a analizarla paso a paso para que se vea cuál es la importancia, la relevancia de estos conceptos en el tratamiento de la teoría. Vamos pues a volver sobre la teoría. Algunas cosas ya las voy a dar por sentado porque ya las he expuesto en videos previos. Bien, vamos a recordar que esta teoría, la teoría de las ligaduras de Dirac, tenemos un hamiltoniano total que viene dado por el hamiltoniano de nuestro sistema, más la sumatoria con multiplicadores de Lagrange y las constricciones. Estas son las constricciones que vamos a tener aquí y que van a aparecer en el lagrangiano de esta manera. Una vez que tenemos esto le añadimos al sistema todas las constricciones que tenemos, así. Entonces el sistema que queremos resolver son m constricciones menores que n, el número de grados de libertad del sistema, que es 2n, así lo vamos a dejar. Bien, entonces este es el problema. Tenemos una serie de ecuaciones diferenciales para esto, las ecuaciones de Hamilton, y tenemos estas constricciones que nos definen una subvariedad de nuestro espacio-fase, que ya hemos hablado. Bien, entonces, con el hamiltoniano, las ecuaciones diferenciales y estas constricciones, tenemos un problema fundamental que resolver, que es, ¿son estas constricciones consistentes? Consistentes quiere decir que sus consecuencias diferenciales no generan contradicciones. Entonces, nos vamos a centrar ahora en lo que son las consecuencias diferenciales. Vamos a escribir las consecuencias diferenciales, como ya las hemos escrito muchas veces, son estas. Tenemos la constricción, el hamiltoniano. Este es el corchete de Poisson. Debería de ponerlo de otra manera porque eso es muy horrible. No me salen a veces las llaves estas. Entonces tenemos que nuestras condiciones de consistencia, estas serían las condiciones de consistencia de primer orden. Estamos diferenciando con respecto al tiempo todas las constricciones y deben de ser cero. Es lo que alguna vez comenté, deben de ser integrales del movimiento, por decirlo así. Se lo estamos imponiendo como condición. Una vez que estamos aquí, vamos a introducir los conceptos básicos que ya conocemos. Vamos a introducir lo que es la ligadura de primera clase. Una ligadura de primera clase es una que satisface, aquí lo voy a poner ya con una notación adecuada para lo que vamos a hacer después, la que satisface esta álgebra funcional. Vean, esta es una álgebra de Lie, se denomina una álgebra funcional de Lie. Tiene un nombre particular, Lie, me parece que Lie Backlund, algo así se denomina. Pero bueno, aquí simplemente la dejamos. Esta es
lo que significa ligadura de primera clase. Recordemos que toda función será función de primera clase si cuando calculamos su corchete con respecto a las ligaduras nos da una combinación lineal funcional, porque estas son funciones, recordémoslo, funciones del espacio-fase, tanto como lo son estas, nos da esta combinación lineal funcional que es una álgebra funcional. Entonces, si tenemos las ligaduras de primera clase, ¿qué pasa con las constricciones? Bueno, vean ustedes, si sustituimos la ligadura de primera clase aquí, lo único que va a resultar es que como consecuencia del desvanecimiento de las ligaduras, es decir, si colocamos esto aquí, pues nos va a quedar una combinación lineal de las ligaduras. Entonces, cuando imponemos las ligaduras, es decir, las hacemos cero, resulta que el hamiltoniano también es de primera clase. Entonces, y que queda satisfecha esta ligadura, esta condición. Entonces, basta con que las ligaduras sean de primera clase para que la primera consecuencia diferencial sea trivial. Entonces, no existen, en este caso, ligaduras secundarias. Todas son ligaduras primarias. En el caso que ocurra esto, ligaduras de primera clase. ¿Cuándo empiezan los problemas? Una vez que nosotros vean el problema de las ligaduras de primera clase es un problema perfectamente resuelto y consistente, basta con que impongamos esta condición, el hamiltoniano se vuelve también de primera clase y las ligaduras, las consecuencias diferenciales de las ligaduras son cero a consecuencia simplemente de las ligaduras mismas. Punto. Esto es trivial. Entonces vean ustedes que debíamos haber comenzado realmente introduciendo esto en lugar de el procedimiento que siguió Dirac, pero parece muy inmotivado simplemente decir que son ligaduras de primera clase. Ya se sabe que son para satisfacer las condiciones de consistencia del sistema que debemos resolver. Entonces, estas son condiciones de consistencia. El concepto de ligadura de primera clase es un concepto de consistencia. Pero vamos al siguiente. Ya vimos ligadura de primera clase, son ligaduras primarias de primera clase. El problema está resuelto. Vamos a las ligaduras primarias de segunda clase. ¿Qué significa que sean de segunda clase? Bueno, significa que si yo agarro la ligadura, una, y tomo su corchete con otra, entonces yo sencillamente voy a encontrar una función que depende de P y de Q. Ni siquiera necesitan formar una álgebra. Pueden formar una álgebra si esta función, digamos, en lugar de que dependiera nomás de las coordenadas, fuera una función que dependiera de las constricciones. En este caso sí estarían formando un álgebra, pero como no son realmente lineales y como esta no se va a desvanecer, no es una función que se desvanezca como consecuencia de que se desvanezcan las constricciones, entonces sí tendríamos un álgebra, una constricción de segunda clase. Pero es más general colocarlo así. Entonces, esta es la condición para que sea una constricción, para que haya al menos una, puede haber varias, todas pueden ser de segunda clase, algunas no serán de segunda clase. Pero bueno, vamos a suponer que tenemos, en este caso, algunas ligaduras de segunda clase. Eso se va a ver aquí. Estas son las ligaduras de segunda clase. Ligaduras primarias de segunda clase satisfacen esta condición. Inmediatamente vemos cuál es el procedimiento para satisfacer esta situación. Vamos a colocarlo aquí. Inmediatamente colocamos aquí el G y M de PQ. Entonces, la manera de resolverlo es resolviendo el sistema lineal para los multiplicadores de Lagrange, que nos van a dar, por supuesto, voy a ponerle aquí una solución, más, por supuesto, lo que ya vimos, la suma. Aquí le ponemos funciones del tiempo y aquí ponemos todos los vectores que forman el núcleo del tensor de Poisson formado por de este tensor de aquí. No es, a veces no es tensor de Poisson, pero bueno, le podemos poner así porque son corchetes a final de cuentas, simplemente no forman un álgebra. Entonces, en este caso, si escogemos esta solución, la de las transformaciones de norma, vamos a tener exquisitamente que esto se vuelve cero. Bueno, esto se vuelve cero. Colocando esta solución aquí, esto se vuelve cero. Toda esta ecuación se vuelve cero y las constricciones
las condiciones de consistencia se satisfacen. No hay constricciones secundarias. Entonces, vean la diferencia. Cuando forman una álgebra, está resuelto el problema. Cuando no forman un álgebra, el problema también está resuelto si los multiplicadores de Lagrange se pueden resolver de esta manera y se introducen las transformaciones de norma. Entonces vean lo importante aquí. Las transformaciones de norma en el hamiltoniano van a aparecer cuando exista al menos una constricción de segunda clase. Una constricción de segunda clase introduce las transformaciones de norma. Eso debemos de tenerlo claro. Si son puras transformaciones de primera clase, no hay transformaciones de norma porque sencillamente no necesitamos introducir esta solución. La solución se resuelve simplemente por las álgebras funcionales. Entonces tenemos esto. Bien, vamos ahora al caso más complicado. Vamos a suponer, vamos a volver a escribir nuestra ecuación original. Aquí va con los corchetes y M. Quiero que vean la importancia de lo que les he estado mencionando, la importancia de los conceptos de primera clase, segunda clase, primaria y secundaria. Bien, ahora vamos al más interesante. Vamos a suponer que estas son constricciones, hay alguna constricción de segunda clase, por lo tanto, lo escribimos así, pero en este caso, estas constricciones de segunda clase van a ser tales que aparecen los multiplicadores de Lagrange de esta manera y entonces eliminamos esto de aquí, ya no hay multiplicadores que podamos utilizar, solamente nos quedan las funciones estas. Entonces sí, voy a borrar esto de acá, entonces sí ya tenemos lo que es una constricción secundaria. Ya tenemos constricciones secundarias. Las constricciones secundarias se derivan de las constricciones primarias de segunda clase que por algún motivo eliminan. El corchete está hecho de tal manera que elimina, por ejemplo, aquí lo puse de esta manera y se ve de inmediato que elimina el multiplicador de Lagrange y nos queda esto. Entonces, ahí sí ya tenemos las constricciones secundarias. Ya aparecieron las constricciones secundarias. Bien, ¿qué va a pasar con las constricciones secundarias? Aquí nuevamente se aplican, se reiteran los conceptos. Fíjense bien, tuvimos ligadura primaria de primera clase y de segunda clase. Como vimos, estas no tienen absolutamente ningún problema, todo está resuelto, pero en las de segunda clase sí hay problemas. Cuando los multiplicadores de Lagrange desaparecen, las de segunda clase, las ligaduras primarias de segunda clase, se resuelven con transformaciones de norma, cuando podemos elegir los corchetes de Lagrange, o bien derivan en ligaduras secundarias. En este caso estamos en la situación en la que tenemos ligaduras secundarias. Una ligadura primaria de segunda clase que no admite resolución por transformaciones de norma, es decir, que no admite los multiplicadores de Lagrange, pues necesariamente se va a resolver, va a aparecer como una constricción de segunda clase. Bien, esto es muy importante, pero nuevamente ya estamos pues ligadura secundaria. Nuevamente vamos a reiterar las ligaduras secundarias de primera clase y por supuesto las ligaduras secundarias de segunda clase. Vamos a ver que las ligaduras secundarias de primera clase no tienen absolutamente ningún problema, son también absolutamente solubles. Es decir, todo esto se puede satisfacer fácilmente y son estas las ligaduras secundarias de segunda clase las que van a requerir ser eliminadas. Y ese procedimiento de eliminación Dirac lo logra introduciendo lo que se denominó el corchete o lo que se denomina hoy día el corchete de Dirac. Bien, entonces vamos a analizar las ligaduras secundarias de primera clase. La ligadura secundaria viene dada por esto y si es una ligadura secundaria de primera clase, ¿qué significa? Significa que su corchete con las ligaduras primarias, pues es
una combinación lineal de ligaduras primarias. Se va a anular su corchete como resultado de las ligaduras. Entonces, esto es lo que significa que sean ligaduras secundarias de segunda clase. Nuevamente, nosotros podemos simplemente sustituir la ligadura secundaria. Vean, sustituimos todo esto aquí, pero aquí vamos a colocar nuevamente lo que teníamos antes, lambda m, phi i, phi m, pero ya sabemos que la combinación de estos elimina los multiplicadores de Lagrange y por lo tanto solamente los pongo ahí pues para recordarlos y porque quiero que aparezca esto que va a ser fundamental. Entonces, si tenemos ligaduras secundarias, estas ligaduras secundarias, como ya vimos, se derivan de las ligaduras primarias de segunda clase. Vamos a hacerlo todo con respecto, porque el tratamiento, estas se derivan de las de segunda clase, pero hay de primera clase. Esto es con respecto de las ligaduras de primera clase. Todas estas ligaduras, las que aparecen aquí, estas son ligaduras de primera clase. Estas son ligaduras de segunda clase. Esa es una distinción fundamental que debemos introducir para poder avanzar. Entonces, cuando tomamos la diferencial con respecto al tiempo, es con respecto a las ligaduras de primera clase y a estas son las de segunda clase para no confundirlas. Entonces estas son de primera clase y aquí todas van a seguir siendo de primera clase, aunque esta es una secundaria de primera clase porque satisface esto. Ya la nomenclatura se hace complicada, ¿verdad? Se hace difícil. Bueno, una vez que hacemos esto, lo que hay que hacer es simplemente colocar todo esto, colocamos el corchete phi i h, phi m, asterisco, más sumatoria por m, lambda m, esto de aquí, colocamos nuevamente esto, phi i, phi m, phi m. Nuevamente vamos pues a ver algo fundamental. Si todas estas son de primera clase, estas son de primera clase, aquí podemos aplicar la identidad de Jacobi para demostrar que este es primera clase y para demostrar que este también es primera clase y por lo tanto todas se van a aparecer como combinaciones lineales de estas y por lo tanto este también se va a desvanecer. Entonces, lo que dije al principio vuelve a demostrarse, simplemente hay que hacerlo. No lo pongo porque, bueno, habría que usar mucho pizarrón y ya pasa, pero se puede hacer como ejercicio. Entonces volvemos a nuestra tablita que hicimos al principio. La tablita que hicimos al principio y que le estábamos poniendo, le vamos a poner aquí que están resueltas con las condiciones. Dijimos ligadura de primaria, ligadura secundaria, ligadura de primera clase, ligadura de segunda clase. Ya vimos que este está resuelto. Ligadura primaria, ligadura de segunda clase, ligadura de primera clase, ligadura secundaria de primera clase está resuelto. Ligadura secundaria, ligadura de segunda clase, ligadura primaria, pues este nos lleva a este, que es el que parece que no se puede resolver simplemente eligiendo multiplicadores de Lagrange, que también se pueden utilizar para resolver las ligaduras secundarias de segunda clase. Pero las ligaduras secundarias de segunda clase, acuérdense que, así como en las primarias, hay unas que se resuelven con transformaciones de norma y hay unas que no se resuelven con transformaciones de norma debido a la aparición de que el corchete está hecho de tal manera que elimina los multiplicadores de Lagrange. En esa situación, entonces, una vez que logramos llegar a todo esto, esto es una explicación para poder llegar a la ligadura PQ0, ligadura secundaria de segunda clase. Esta ligadura es una ligadura secundaria, surge de una ligadura
primaria de segunda clase, ya lo vimos, las ligaduras primarias de segunda clase van a generar las ligaduras secundarias, pero pueden ser estas ser a su vez de primera o segunda clase. Cuando llegamos a la segunda clase, cuando no podemos eliminarla con el método de multiplicadores de Lagrange, hemos de aplicar otro método que es el que vamos a ver en el siguiente video. Espero que aquí nada más voy a cerrar diciendo que la teoría podría haber sido presentada directamente como definiciones, es decir, un estilo geométrico en lugar de un estilo supuestamente deductivista o motivacional en el que decimos y explicamos todo con ejemplos geométricos. También se puede simplemente partir de definiciones. Los conceptos básicos de esta teoría son, ya lo vimos, el concepto de ligadura de primaria y secundaria, el concepto de ligadura de primera y segunda clase y, a continuación, el concepto de corchete de Dirac. Que es el que vamos a ver en el siguiente video. Gracias.